Bueno, pues qué buenas imágenes tengo para compartir contigo de Joan Martínez, que hoy ha entrenado en ese día 1 con los entrenamientos del Castilla al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Y ojo, porque te quiero contar también cuál es el plan que tiene Xabi Alonso, la conversación que ha tenido con Joan Martínez y el plan que espera del chico esta temporada, que va a estar un poco, como te conté, entre el Castilla y la primera plantilla del Real Madrid. Y ojo, porque si se llega a recuperar del todo al 100% y vuelve a dejar las sensaciones previa a la lesión, podríamos tener incluso alguna sorpresa en clave primer equipo. Así que venga, vamos con toda esa última hora. Vamos también con Fran García, que su representante está manteniendo contactos con el Milán para tantear un posible fichaje, y vamos con más actualidad del Real Madrid. Dentro vídeo. Yo lo vendería, la verdad que sí. Está dormidillo todavía, pero Xavi lo despierta, hombre. En Twitter puso lo de que lo haría por 10 y todavía no lo demuestra. Así que yo quiero que lo demuestre ya, pero si no lo hace, yo fuera ya. Yo lo vendería, ya ha aportado mucho al Madrid, yo ya lo vendería. Su etapa para mí ya ha terminado. La cito y lo vendería. Sin pensarlo, vaya, sin pensarlo. Porque yo creo que el tapón de Mbappé es Vinicius. Porque tanto vender y tanto negociar. Lo que hay que hacer es tener buenos jugadores. Ya ves, que si lo vendo y por menos. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me estoy quedando solo, ¿eh? viendo lo que opina cierto sector del madridismo sobre la posible venta de Vinicius Junior, me estoy dando cuenta que yo y mi opinión cada vez somos menos, ¿eh? Hombre, estoy convencido de que alguien estará de acuerdo conmigo y que no querrá vender a Vinicius, ¿no? Pero me doy cuenta de que cada vez somos menos, de que cada vez son más y más los madridistas que se plantearían una venta de Vinicius de forma bastante seria, y más cuando se están empezando a deslizar las cifras mareantes que llegarían al Bernabéu preguntando por Vinicius Junior. Así que bueno, ya te he dejado, por cierto, el primer vídeo del día, esa noticia que habla de que Arabia estaría preparando una oferta de nada más y nada menos que 350 millones de euros por Vinicius Junior, y esa opinión que se han ido con el micrófono, ¿no?, a la calle. Oye, después de escuchar estas noticias y de verlas, tú, aficionado del Real Madrid, ¿qué harías? ¿Venderías a Vinicius? Y como puedes ver, prácticamente el 100% lo vendería, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya iremos avanzando en este tema, ya veremos qué es lo que acaba pasando con Vinicius Junior. Antes de meternos con el negociado y de contarte temitas de Joan Martínez, cositas de Ceballos, de Fran García y demás, quiero contarte que, ojo a lo que está preparando Adidas con el Real Madrid. La marca deportiva que viste el Real Madrid estaría preparando una sorprendente y mediática alianza con el equipo blanco como protagonista, y es que al parecer estaría preparando una alianza con Marvel, la editora de cómics. Y ahí, fíjate, te estoy poniendo ya algunos de los bocetos, algunos de los dibujos que están circulando ahí por las redes, y se ve que estarían preparando una serie de cómics entre Marvel y el Real Madrid, inspirado precisamente en la leyenda y en la historia del Real Madrid, ¿no? Y es una noticia muy curiosa que quería compartir, bueno, pues con todos aquellos que seáis amantes, ¿no?, del universo Marvel, de sus cómics y de tal, que sepáis que están preparando una alianza conjunta con el Real Madrid. Y en este boceto, ¿no?, esta portada que está circulando por ahí, se ve a Arda Güler, un Arda Güler porque es el número 15 con el uniforme del Real Madrid, así que este sería Arda Güler. No sé si irá inspirado cada cómic, sería como una aventura a todos los cómics, ¿no?, una serie de cómics inspirados en el Real Madrid, o cada uno iría dedicado a un jugador. No tengo ni idea de cómo va a ser, pero sí parece que esto está confirmado, que Real Madrid y Marvel van a empezar a hacer cómics juntos, una nueva alianza. Y bueno, pues esto siempre es interesante, ¿no? Todos aquellos que puedan disfrutar del Real Madrid de distintas maneras, ¿no?, pues siempre es interesante. Así que ya te iré informando cómo avanza este tema, pero para los amantes de Marvel, todos echarle un vistazo a este tema, que parece que van a salir cómics del Real Madrid. Vamos ahora con una noticia en clave Castilla. Vamos a continuar ahora con otro nuevo jugador del Castilla. Bueno, en este caso llega procedente del Valladolid, pero hace 2 o 3 temporadas estaba en el Castilla. Es Mario Martín, y parece que es inminente su salida rumbo al Getafe. Mario Martín, inminente. El Getafe a punto de anunciar su 7º fichaje del curso. Tras las primeras 6 incorporaciones de la temporada, el Getafe sigue trabajando para reforzar la plantilla, y lo hace con un joven Mario Martín. El canterano madridista, después de un curso de altibajos en el Valladolid, cambiará Valdebebas por el Coliseum en los próximos días. Otro canterano del Real Madrid que sale, en este caso rumbo a Getafe, y bueno, ha tenido una temporada irregular, vamos a decir así, en el Valladolid. En el Real Madrid de momento no tiene sitio, ya el Castilla lo dejó atrás, pero ya al menos ha tenido una primera experiencia en la élite, y se marcha a Getafe. No especifican
ni por cuántas temporadas, no especifican si el Real Madrid se guarda algún tipo de cláusula de recompra o si se marcha al 100%. De momento no han especificado nada de esto, seguro que en los próximos días podré contarte algo más, pero lo que tienes que dar por sentado es que Mario Martín no va a estar en el Real Madrid, se va a marchar en este sentido al Getafe, cambia Valladolid por Getafe, así que desearle en esta nueva aventura toda la suerte del mundo a un canterano del Real Madrid, a Mario Martín, que por cierto ha estado con el Real Madrid en Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes. Ya cuando se concrete todo esto, si salen cifras, ya las compartiré contigo. De momento, secretismo en torno a esto, pero tienes que saber que se marcha a Getafe. Y vamos a continuar con una noticia que saltó a lo largo del día de ayer. Hoy se ha empezado a esclarecer un poquito más qué fue lo que sucedió. No siguen sin dar detalles concretos de qué pasó en esa revisión médica, pero al parecer fue lo que falló en el fichaje de Ouazan por el Real Madrid, que todo ha quedado en nada, el fichaje ha colapsado por completo y ya estamos completamente convencidos, está confirmado, es oficial, es por un tema en la revisión médica. ¿Qué concretamente de la revisión médica? No lo especifican, pero sí hay que saber que es algo de la revisión médica. Ouazan, fichaje caído. El diamante de 16 años no jugará en el Real Madrid en el Real Madrid. Con todo acordado, ha fallado el reconocimiento médico. Tampoco llegará su hermano Zakaria, que iba a jugar en el C. Fíjate, iban a llegar los dos. Iba a llegar Abdellah Ouazan y Zakaria Ouazan, los dos hermanos, uno media punta, segundo delantero, centrocampista con llegada, digamos, y el otro, un poquito más mayor, un par de años mayor que el hermano, iba a ir directamente al Real Madrid C como delantero centro, un delantero centro fijo, clásico de los de toda la vida, un poquito tanque, 1,92. Bueno, pues se ha caído todo por completo y repito, no dan con exactitud, con precisión qué pasó en la revisión médica, pero fue lo que falló. Ouazan no jugará en el Real Madrid, este es el punto final, esto es definitivo, con todo, absolutamente todo acordado, ha fallado el reconocimiento médico. Una luz verde que en el fútbol se tiende a dar por sentada, pero hay casos en los que no se enciende, muy puntuales, extraordinarios, y este ha sido uno. El mayor talento del Ajax no llegará y va a empezar en el Juvenil A con vistas de Castilla. Tiene 16 años, es centrocampista y ha sido MVP en la pasada Copa África Sub-17 con Marruecos. La operación había suscitado una ilusión enorme y de ahí que el chasco sea de la misma magnitud. Fichaje caído. Y su hermano tampoco. Zakaria se trata de un delantero de 18 años, espigado, y que también iba a llegar sin mediar traspaso. Terminó contrato este 30 de junio y tampoco había renovado. Una coyuntura que quería aprovechar el Real Madrid para reforzar el Real Madrid C. Dos Ouazan por el precio de ninguno. Al romperse esta operación, salta todo por los aires. Así que bueno, desafortunadamente no va a concretarse ninguno de los dos fichajes. Al final, ni uno para el Real Madrid C, ni otro para el Juvenil A, o incluso con vistas a meterse pronto en el Castilla, no va a poder ser. Y la revisión médica no dan exactamente la exactitud, ¿no?, de qué es lo que ha pasado, pero al parecer ha habido algo ahí que los servicios médicos del Real Madrid han entendido que desaconsejaba el fichaje de Ouazan, de Abdellah Ouazan, y esto ha hecho que todo quede en nada, ¿no? Así que bueno, estas cosas pasan, estas cosas forman parte del fútbol. Muchas veces, como bien dice la noticia, tendemos a dar por hecho que la revisión médica, como se pasa prácticamente en el 99% de los casos, pues se tiende a dar por cerrado los fichajes, ¿no? Pero bueno, finalmente algo ha fallado en la revisión médica, ya nos enteraremos con el paso del tiempo qué es lo que ha pasado. Vamos a hablar ahora en clave primera Castilla, en clave primera plantilla del Real Madrid. Vamos a hablar de Fran García, un Fran García que forma parte de esos tres integrantes que tiene el Real Madrid para el lateral izquierdo, después del flamante y último fichaje que ha hecho el Real Madrid, que es el de Álvaro Carreras. Hoy, por cierto, te he dejado en el vídeo que ya tienes subido en el canal sus primeras palabras como madridista en una entrevista inédita que hoy ha visto la luz a través de Real Madrid Televisión. Te invito a que la disfrutes porque dice cositas muy interesantes y demuestra su amor y su cariño hacia el Real Madrid. Luego también tenemos a Ferland Mendy y tenemos a Fran García, de ese el que vamos a hablar, porque el Real Madrid y Xabi Alonso entienden que los tres no caben en esa posición y que Álvaro Carreras viene, al menos sobre el papel, con la vitola de ser el titular en esa posición. Pero claro, no puede permitirse el lujo del Real Madrid de tener dos jugadores que le vayan a hacer la competencia y estarían buscando la salida de uno de ellos. Presumiblemente, ¿quién preferiría a día de hoy el Real Madrid, Xabi Alonso, que abandonase el club? Sería Ferland Mendy, no Fran García. ¿Cuál es el problema? Que por Ferland Mendy no hay ofertas. Por Ferland Mendy no las hay y por Fran García sí. Y el representante de Fran García, que es el mismo, por cierto, que el de Álvaro Carreras, ya está empezando a atender a otros clubes. Hoy se habla en concreto del Milan, que estaría muy interesado en fichar a Fran García como relevo de Teo Hernández, que se ha marchado al fútbol árabe. Fran García
Contactos con el Milán. El agente del manchego, Ginés Carvajal, ha iniciado las conversaciones con el club lombardo tras la llegada de Carreras al Real Madrid. Ahora el nombre propio es el de Fran García, el canterano de 25 años cuyo futuro del Madrid, tras la llegada de Álvaro Carreras, no está asegurado. El Milán y el representante de Fran García, Ginés Carvajal, han tenido un acercamiento para tratar la situación del futbolista. Todo con el aval de Luka Modric. El objetivo inicial del Milán ha sido Archie Brown del Ghent, pero el Fenerbahce superó la oferta del Milan de 9 millones de euros y en ese clima de decepción ha surgido la oportunidad de empezar los contactos con el Real Madrid otra vez, en ese caso por Fran García, que después de hacer un gran mundial de clubes, titular en los 6 partidos disputados, se encuentra con el tapón de Carreras y la competencia de Mendy por ser su suplente. El Milan es un destino factible. Por un lado, la relación entre el club y el Madrid es excelente. Por otro, Carreras y Fran García comparten representante, Ginés Carvajal, y este tiene interés en ofrecer un nuevo horizonte al segundo. Por eso, según la información que llega a AS, es el propio Ginés Carvajal quien habría iniciado los contactos con el club lombardo. Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Obviamente aquí también, aparte de que a nosotros como aficionados y al Real Madrid como club le interese más sacar a Ferland Mendy que Fran García, también habrá que escuchar qué opina de esto Fran García, porque a lo mejor Fran García tampoco le seduce mucho la idea quedarse a la sombra de Álvaro Carreras, si eso va a implicar que lo tenga muy muy complicado para jugar, y a lo mejor en el Milan, que se acaba de quedar vacante ese lateral izquierdo, porque repito, Teo se ha marchado al fútbol árabe, y a lo mejor ahí sí le garantizan la titularidad o le garantizan tener una buena cuota de minutos, ¿no? Entonces a lo mejor a Fran García también le seduce mucho la idea de poder irse al Milán. Todo esto estamos hablando de fútbol ficción porque no lo sé. Estoy intentando plantear distintos escenarios, ¿no? No podemos dar tampoco por sentado que Fran García quiera quedarse en el banquillo del Real Madrid. Esto es así, los jugadores al final son egoístas, quieren jugar, y en el Real Madrid, si lo va a tener muy complicado con Álvaro Carreras, bueno, pues a lo mejor le seduce también, como te digo, esto del Milan. Pero sí es verdad que a los madridistas nos suena muy bien, ¿no? Tener un lateral izquierdo configurado con Álvaro Carreras de primero y de segundo Fran García. Oye, y que juegue el que más se lo merezca, ¿no? Que vuelva la meritocracia, que vuelva la competencia interna, y el que mejor lo haga, que sea el que juegue, y el que esté en el banquillo, pues ya sabe, agachar la cabeza, apretar los dientes y hacerlo mejor para quitar el puesto al titular. Si obviamente acaba saliendo Fran García y se queda Ferland Mendy, obviamente no vamos a tener un lateral izquierdo configurado al menos de forma tan potente como quedaría con Fran García. No por nada, sino porque el rendimiento deportivo de Ferland Mendy y su condición física han caído completamente en picado, ¿no? Así que ya veremos qué es lo que pasa con este tema. Sin duda, el Real Madrid también, obviamente, necesita aligerar la plantilla, necesita perfilar la operación salida. Hoy te he hablado ya de Rodrigo y esos contactos con el Liverpool. Ahora, esto de Fran García con el Milan. También, obviamente, cuando el representante de Fran García, Ginés Carvajal, lo ofrece al Milan, también tiene que tener el visto bueno el jugador. Quiero decir, el representante de un jugador no se pone a ofrecer a su jugador, si está a gusto en un club y con las condiciones que tiene ese club, a distintos clubes en Europa. Si, como te está diciendo la noticia, comparte representante con Álvaro Carreras y es el propio representante el que está llamando al Milan por aquello de si le interesa tal, será que tiene el visto bueno también de Fran García. O sea, vamos a ser honestos, ¿no? No vamos a pensar tampoco aquí que todos quieren quedarse en el Real Madrid aunque sea en el banquillo. Entonces, bueno, seguro que esto va a tener más capítulos porque la operación salida tiene que seguir cogiendo peso. Esto no ha hecho más que empezar y ya veremos qué es lo que pasa con Fran García. A mí, si me preguntas, el que tendría que abandonar obviamente sería Ferland Mendy, y Fran García luchar por un puesto con Álvaro Carreras. Si nos quedamos con ese lateral izquierdo y en el derecho Carvajal, Alexander-Arnold, vamos, tendríamos dos laterales de absoluta locura para competir con absolutamente todo. Pero la última palabra en este caso la tendrá siempre pues lo que suceda entre el club, Fran García y todo esto. Vamos a continuar con otro nombre propio de la miniatura. Vamos a continuar con Dani Ceballos, un Dani Ceballos que, a pesar de que viene haciendo una buena temporada, vamos a decir, una temporada correcta con el Real Madrid, donde ha tenido fases de juego muy buenas con lesiones muy inoportunas, pero bueno, ha tenido una temporada correcta, vamos a decir así, y cada vez que llegamos a un mercado de traspasos siempre es recurrente el nombre de Dani Ceballos en la rampa de salida. Esta temporada además parece que, en la que viene me refiero, a partir de ahora, parece que va a tener un rol bastante similar al que tenía con Ancelotti. O sea, Dani Ceballos va a ser uno de los últimos centrocampistas en el Real Madrid,
Pero claro, yo vengo defendiendo su permanencia por aquello de que es un perfil que no tenemos. Es un jugador armador de juego en ese sentido, de los que da claridad y fluidez a la salida de balón controlado desde atrás. Y aunque no tenga rol titularísimo en la primera plantilla, bueno, pues por lo menos, ya que tenemos tanta escasez de ese tipo de jugadores, por lo menos que se quedara. Pero no podemos garantizar esto porque el Betis y la Juventus, parece, entre otros, están dispuestos a poner dinero encima de la mesa por Dani Ceballos. Ceballos divide el Betis. Primeros contactos veraniegos entre el centrocampista del Real Madrid y el club verde y blanco, en el que tiene detractores y valedores de su vuelta. Igual ocurre con la afición. El gesto público de Dani Ceballos ha gestado una reacción inmediata en las más altas instancias del Betis, donde se ha generado cierta división de opiniones sobre las opciones reales de un posible regreso del todavía jugador del Real Madrid. A día de hoy su fichaje ya no es un imposible, ni se descarta al 100%, convirtiéndose en una posibilidad que, aunque sea compleja y pueda darse si encajan las piezas, y es que, según ha podido saber, sus palabras han dado un frenazo a la hoja de ruta marcada por la Comisión Deportiva, que ya no tiene tanta prisa por cerrar esos dos mediocentros a expensas de valorar todos los escenarios posibles y encontrar consenso entre todas las voces para valorar las opciones reales de una ofensiva por el jugador utrerano. Y es que a las palabras que se hace con la noticia las escuchamos el otro día cuando Dani Ceballos fue on the go, ¿no? Fue intervenido por los medios de comunicación preguntándole por su futuro, y él pues dejaba la puerta abierta a salir del Real Madrid. Decía que lo estaban sopesando absolutamente todo, ¿no? El marcharse, el ir al Betis o no, salir del Real Madrid y quedarse. Vamos a recordar las palabras de Dani Ceballos porque son muy clarividentes, y es él mismo el que se pone en el mercado, presumiblemente después de haber hablado con Xabi Alonso, y Xabi Alonso haberle dejado muy clara cuál es su rol dentro de la plantilla. Dani, ¿qué tal para el chiringuito? De vacaciones, ¿no? Sí, de vacaciones, después de una temporada larga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Con ganas de seguir en el Madrid? ¿Cómo te ves tú? Bueno, semana importante para mí. Ya hablaremos del futuro después de esta semana. ¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani. ¿Te gustaría? Betis es mi casa y siempre va a ser mi casa. Y la puerta abierta, ¿no? Sí, ojalá que siempre tenga la puerta abierta. ¿Ha habido reuniones para volver este verano? No he hablado con ellos todavía. Todavía, ¿no? Entonces deja ahí un poco la puerta abierta. Bueno, estamos abiertos a todo. Perfecto. Pues descansa, Dani. Gracias. Es que fíjate, no he hablado con ellos todavía y estamos abiertos a todo, ¿no? Es que la última parte de la entrevista, o la última parte de sus declaraciones, son completamente demoledoras, ¿no? Dejándolas claras que no tendría ningún problema en abandonar el Real Madrid. Supongo que no tendría ningún problema en quedarse y tampoco tendría ningún problema en abandonarlo. Entiendo, como hoy ha sucedido con Rodrigo y ahora hace poco, recientemente, ha sucedido también con Ceballos, la ronda de charlas privadas que iba a mantener Xabi Alonso con determinados jugadores ya está teniendo lugar, y más de uno sabe ya perfectamente cuál es su rol y cuál es su futuro dentro de la plantilla del Real Madrid. Por eso estamos viendo este tipo de declaraciones, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este tema. Con Fran García 3/4 de lo mismo. Fíjate, cuando su representante lo está ofreciendo al Milan, será porque también a lo mejor Xabi Alonso ha hablado con Fran García, le ha dicho: mira, te quiero, mira tal, pero quiero que sepas que Álvaro Carreras va a ser el titular, ¿no? Pues con Ceballos 3/4 de lo mismo, con Arda Güler, o incluso si el club está buscando otro armador de juego, y con Rodrigo, lo del Liverpool de hoy, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Yo intuyo o quiero pensar que ya el propio Xabi Alonso ha empezado a tener conversaciones, o incluso que determinados jugadores empiezan a olerse ya qué es lo que hay respecto a su futuro, y por eso estamos viendo cómo está empezando a perfilarse la operación salida del Real Madrid. Y además, no seamos ingenuos, el Real Madrid necesita hacer ventas y está empezando a agilizar ya todo este tema. Venga, y vamos con el motivo principal de la miniatura. Ya veremos qué pasa con Dani Ceballos. Vamos con Joan Martínez, un Joan Martínez que ayer se incorporó ya a los entrenamientos del Castilla, que ya está entrenando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Una noticia fantástica, una noticia espectacular, porque recordemos que Joan Martínez es uno de los mayores prospectos que hay dentro de la cantera del Real Madrid, de potencial jugador del primer equipo, como lo es también, por ejemplo, Fortea, como lo es también, por ejemplo, Bugarin. Pero este chico Joan Martínez, que ya enamoró a todos la temporada pasada y tenía completamente encandilado a Ancelotti, que de hecho iba a formar parte más de lo normal en la primera plantilla del Real Madrid, iba a tener incluso situaciones muy concretas en la primera plantilla del Real Madrid, a pesar de ser jugador del Juvenil A, pero bueno, que esa lesión de cruzado tiró absolutamente todo por tierra. Ahora ha vuelto, parece que deja atrás ese problema con la lesión de ligamento cruzado, y bueno, pues te quiero contar también un poquito el plan que tiene Xabi Alonso con respecto a Joan Martínez esta temporada. Joan Martínez ya está listo. El central fue la gran sensación de la pasada pretemporada, se rompió el ligamento cruzado hace 11 meses.
meses. Y quiero ponerte una imagen de hoy mismo, esta imagen es de hoy, de Joan Martínez entrenando con el resto de sus compañeros a las órdenes de Álvaro Arbeloa. Ya te dije que empezaron ayer, y hoy además te he podido contar que ha sido también invitado a la International Cup de la Premier, donde va también a tener partidos el Castilla. Y yo sin duda estoy expectante. Tengo ganas, ¿no?, de ver a este Joan Martínez en el Castilla, a ver qué tal se le da, porque además quiero contarte también un poquito cuál es el plan del Real Madrid, que va a tener protagonismo en el primer equipo. Seguimos, dice: Joan Martínez ha aparecido de nuevo con ganas de volver después de 11 meses recuperándose de su lesión tras romperse el cruzado. El central de 17 años se ha incorporado a los entrenamientos del Castilla con Álvaro Arbeloa, un nuevo comienzo que empieza con la misma ilusión por sorprender, esta vez a Xabi Alonso. Joan Martínez es el futuro, aunque la primera idea antes de su grave lesión era que se incorporara al primer equipo en el Real Madrid, no lo dejaron tirado, apostaron por lo que demostró y como prueba de su confianza firmaron una renovación el pasado mes de octubre. Desde entonces el defensa se ha entregado en cuerpo y alma para recuperarse. El plan es que haga la pretemporada con Arbeloa y que sea él quien le curta. Además, Xavi ha transmitido desde su llegada que vigilará de cerca todo lo que ocurra en el Alfredo Di Stéfano. Joan Martínez cumplirá la mayoría de edad de este mes de agosto, un perfil muy joven que gusta mucho en Valdebebas. Todo dependerá de lo que demuestre en los próximos meses y no se descarta que aparezca en alguna convocatoria del primer equipo más pronto que tarde si recupera el nivel que tuvo el verano pasado. Y es que esto va a ser común. Va a ser común que veamos jugadores del Castilla en el primer equipo, porque es que Xabi Alonso ya ha pasado por las categorías inferiores del Real Madrid como entrenador. Algunos de los chicos los ha tenido él a sus órdenes y es un enamorado del fútbol base y del fútbol de la cantera. Además, la especial relación que mantienen tanto deportiva como extradeportiva con Álvaro Arbeloa invita a pensar en el optimismo, ¿no? Invita a pensar que va a haber una circulación de jugadores del Castilla en el primer equipo muy importante y que además Xabi Alonso es un entrenador que no tiene ningún tipo de problema en darle galones y en darle el rol importante que merezcan los chicos de la cantera en el primer equipo. ¿Qué es lo que se quiere terminar de comprobar? Bueno, pues que finalmente esa lesión ha quedado atrás, que finalmente Joan Martínez está completamente recuperado, que no hay nada ni física ni mentalmente y que a partir de ahora, bueno, pues vamos a ver cómo lo hace con el Castilla. Xabi Alonso lo va a seguir todo muy de cerca y que pueda aparecer en el primer equipo, a modo de convocatorias, entrenamientos con la primera plantilla y quién sabe si a lo mejor puede llegar incluso a tener minutos, porque recordemos que ahora mismo en la primera plantilla del Real Madrid, bueno, pues la parcela del central está como está, a pesar de la llegada de Dinghausen, que nos viene como anillo al dedo. Bueno, pues ha habido un bajón más que evidente en Asensio, ha habido un bajón también más que evidente en Rüdiger. Vamos a ver Militao también cómo vuelve deportivamente hablando. Vamos a ver si también finalmente el Real Madrid aprieta el gatillo y termina fichando a Konaté, toda vez que se termine de agilizar la operación salida, como estamos diciendo. Bueno, pues dependiendo de todo eso y de cómo finalice todo este tema, Joan Martínez puede tener incluso un pequeño hueco como quinto, como sexto central en la primera plantilla del Real Madrid. Recordemos que Xabi Alonso viene para jugar con 3 centrales. Entonces, bueno, vamos a prestar mucha atención porque en el club tienen muchísima confianza en este chico. Arbeloa también lo tiene. De hecho, Arbeloa ha sido el que lo ha ascendido del juvenil al Castilla esta misma temporada porque lo quiere con él, lo quiere formar, lo quiere curtir, lo quiere evolucionar y Xabi Alonso va a estar muy pendiente de todo este tema. A mí no me extrañaría que lo viéramos en el primer equipo entrenando, entrando en convocatorias, yendo a concentraciones del equipo fuera de casa, sobre todo internacionales, como por ejemplo en la Champions League, y vamos a ver, quién sabe si a lo mejor puede tener minutos en la primera plantilla. Todo dependerá de esa evolución, de esa lesión y de cómo le vean tanto Arbeloa como Xabi Alonso. Así que bueno, amigos, amigas, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Ya me dirás en comentarios qué te parece todo esto que hemos hablado. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.